Desde hace más de 5 meses los colegios y universidades llevaron sus clases a las aulas virtuales, lo que ha representado un reto para las instituciones educativas que no estaban preparadas para dar este salto. Carlos, hemos venido hablando de cómo se retoman estas actividades en diferentes partes del mundo, con las prevenciones, los miedos. Hay unos padres que no los están mandando, hay otros que sí. O sea, además de la reactivación económica, este es otro punto importante en todo el mundo en medio de la pandemia. Y han buscado alternativas en medio de esta implementación de la nueva normalidad. Los colegios en muchas partes del mundo han querido comenzar esa vuelta a los salones, pero con mucha cautela. Escuchen este dato, no es un dato menor. Estudios recientes dicen que el 88% de los niños y jóvenes en el mundo han sufrido trastornos de ansiedad y estrés debido al encierro y al no poder recibir las lecciones de forma presencial. Por eso, Carla, hemos dispuesto este espacio para preguntarnos cómo sería un regreso a clases y principalmente cuál es el mal menor, cuál es esa situación que afectaría menos a los niños, quedarse en casa y seguir con este encierro ya cercanos a los 6 meses o volver con el riesgo de que pueda haber un contagio de COVID-19 y reconocer y recordar que los niños son vehículos para la propagación de la enfermedad. Así es. Bueno, pues precisamente todas estas dudas se lo preguntamos al médico epidemiólogo, doctor en salud pública y ex jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles, Cristian García. Doctor, es un gusto y bienvenido a la mañana de NTN 24. Hola, ¿qué tal, Carla y Carlos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, pues la primera pregunta con la que arrancamos esta presentación a usted, ¿cómo sería un regreso seguro a clases en medio de que todavía estamos conviviendo con el virus hasta que no haya vacuna? Bueno, partamos por la base que no hay un regreso, un cambio 100% seguro. Lo que sí es importante tener en cuenta cuáles son los factores que están jugando acá y cuáles son las decisiones que los distintos países o los distintos territorios, creo que estas son medidas que hay que tomar la realidad local. Mientras más local la decisión, mejor, porque van a saber cuál es la realidad de las familias, de los colegios, de la epidemia, por lo tanto, creo que es importante tomar eso en cuenta. Y hay que tomar también en cuenta la dinámica de cómo se mueve. No es lo mismo volver a clases en ciudades grandes donde personas hacen trayectos largos en el transporte público para llegar a los centros educativos, ya sea colegios o universidades. Y eso pueden aumentar los riesgos y el contacto entre personas y, por lo tanto, los casos y eventualmente casos graves después. Mi planteamiento, doctor García, era el que hacía antes de comenzar esta conversación, y es, ¿cuál puede ser el mal menor para niños, jóvenes, adolescentes, en el caso también de los universitarios, el encierro que representa para ellos y cuál podría ser ese efecto? ¿Podría compararse o, salvando las distancias, equipararse con el que tiene el riesgo de COVID-19? Bueno, es importante esa pregunta. Quizás para personas más del área de salud mental sería importante conocer el contrapunto, pero recordemos, esto es una situación excepcional. Esta es una situación que es importante en términos de que la gente se infecta y muere. Con respecto al manejo de la salud mental, no necesariamente se va a estar dado por la no asistencia a los centros educativos. Lo que tenemos que pensar es que tenemos que cambiar el paradigma de cómo nosotros estamos haciendo educación, cómo nosotros nos estamos comunicando y cómo podemos apoyar con otras medidas, si es que no pueden abrirse los colegios o universidades, para que los niños bajen ese estrés o ese problema de salud mental. Evidentemente, todo el mundo, niños, adultos, personas mayores también, están con un problema de ansiedad, de encierro. El tema es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los distintos gobiernos para poder apoyar a esas personas y para poder protegerlos en todo sentido? Doctor, de las autoridades chilenas que empezaron también su reinicio a clases, decían que las clases presenciales son irreemplazables. ¿Usted cree eso? ¿Y cómo hacer para que los papás y los mismos maestros controlen el tema de que los niños se presten el tapabocas, pues por su misma inquietud de la edad? ¿Cómo hacer para prevenir esto? En Chile no se ha iniciado ninguna vuelta a clase, se ha estado poniendo el tema sobre la mesa para preparar, pero todavía en la práctica no ha cambiado. Algunos lugares como universidades están pensando y generando los protocolos para ingresar ciertos
estos por ejemplo, como laboratorios de investigación, de manera muy controlada, muy bien organizada, y recién estamos en esa discusión. La verdad que el uso de tapabocas no es solamente importante en los niños, en el colegio, en toda instancia, y evidente, en niños pequeños va a ser muy difícil que mantengan la distancia y se protejan en términos de prevenir el contagio. Creo que es importante dos cosas ahí, porque los colegios y los centros educativos han estado conversando muchísimo sobre esta prevención, el aforo en las clases, cómo generar o las tapabocas o estos protocolos de prevención, pero también tienen que estar muy conscientes que la pandemia se va a controlar encontrando a los contactos de las personas infectadas y aislándolos y haciendo cuarentena de estas personas para cortar la cadena de transmisión. Y creo que no ha estado sobre el tapete la capacidad que van a tener en el momento, no importa cuándo sea, si es en un año más o es antes, de poder encontrar rápidamente una persona en la comunidad educativa, que no son solo alumnos, son profesores, son funcionarios, son las personas que trabajan en las cafeterías, etcétera. ¿Cómo se va a actuar de manera rápida y encontrar a las personas que han estado en contacto con el caso que eventualmente pueda salir positivo? Esa es la forma de encontrar rápidamente el virus y cortar la cadena de transmisión, que es la clave de todo esto. Queremos incorporar a esta conversación a otro de los protagonistas de toda esta historia y que puede ayudarnos a entender la ecuación. Nos decía el doctor García que esto es algo novedoso, evidentemente demanda algunos protocolos y en cierta forma parte del ensayo y el error. Quizás usted como médico, doctor García, no está tan de acuerdo porque es más científico, pero le quiero preguntar desde Colombia al fundador del grupo educativo Monte Rosales, líder en temas educativos, Daniel Rivero, si eso es lo que está por venir. Primero que nada, le doy los buenos días y le dejo la inquietud. Hay que probar cómo va sucediendo y cómo se van dando estos procesos para saber cómo responderle al doctor García esa atención que se le daría a un caso sospechoso. Señor Rivero, buen día. Buenos días, Carlos, a ti, a Carla, al doctor García, a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, desde Colombia pues realmente estamos viviendo una situación muy preocupante alrededor de este posible retorno, de esta alternancia para regresar a clases. Tenemos cifras que indican que más del 90% de las familias en un común de las grandes urbes en Colombia no están de acuerdo con retornar las clases. Recordemos que países como el nuestro han llevado unas restricciones bastante fuertes a la población. Eso ha generado la pérdida de empleos, ha generado una profunda crisis económica y la gente ha decidido sumarse a aceptar esas medidas por proteger la vida. Convencer a esas mismas personas en este momento, en un país como el nuestro, que estamos en pico de la pandemia, de enviar a sus hijos a las aulas es bastante complejo en un primer punto. En un segundo punto, los docentes han hecho esfuerzos sobrehumanos con faltas de recursos en países como el nuestro para poder alcanzar los objetivos tanto a nivel público como de la educación privada de nuestro país. Esos objetivos se han alcanzado y los estudios internacionales que posiblemente muestren los índices de estrés de los estudiantes, pues realmente no se han aterrizado aquí en un diálogo común con los docentes y con los pedagogos. Se está realizando un esfuerzo muy grande, se siente que los estudiantes sí están aprendiendo y yo realmente me sumo mucho a la posición del doctor García de ese llamado a los gobiernos de entender y encontrar las formas en las cuales van a apoyar a la población para poder mejorar esas condiciones de estrés. El sector educativo ha cumplido con adaptarse, con buscar innovar. Ahora faltan las políticas de Estado para generar de esto todo un recambio en la forma de educación que nos permita no ser vulnerables a situaciones de pandemia en medidas extremas, como regresar a las aulas en medio del pico de la pandemia. Doctor García, en Colombia han dejado en libertad a algunos padres si deciden o no enviar a sus hijos. ¿Usted qué opina? De acuerdo con las cifras de Sudamérica, cómo está la situación con la pandemia, ¿es recomendable enviar a los hijos o más bien esperar ya este año, irnos así y ya retomar clases de pronto presenciales el otro año? ¿Usted qué opina? Bueno, va a depender la situación de varias cosas. Uno, de la estructura del país para dar respuesta.
Si no tenemos la capacidad, por ejemplo, de realizar PCR en un país o una zona de algún país, es un poco complejo dado que no podemos diagnosticar a los casos nuevos. Segundo es la situación de la misma pandemia y de la epidemia a nivel local. En una zona aislada, rural quizás, y que no hay casos, y que se evita que gente de afuera entre a ese lugar con algunos cordones sanitarios, quizás se puede estar pensando ya en hacer algunas iniciativas en ese sentido. La recomendación no es un traje que le quepa a todos, sino que hay que hacerlo bastante a la medida. Y en ese sentido, los distintos países de América Latina tienen que estar muy conscientes y ser muy transparentes en cuáles son sus capacidades de diagnóstico, cuáles son sus capacidades de proyectar lo que está pasando y después cómo pueden dar respuesta a eventuales brotes. Porque, insisto, aquí lo más importante es poder ser rápido en el diagnóstico y en el aislamiento de los contactos para cortar la cadena de transmisión. Y creo que es muy importante lo que el señor Rivero decía, que esto es un cambio de paradigma en la forma como estamos percibiendo la educación. Los niños están aprendiendo, quizás están aprendiendo otras cosas distintas, paralelas, que antes no enseñábamos en los colegios, de pandemia, etcétera, de cómo convivir encerrados. Pero sí es importante tener en cuenta que esto es una oportunidad para replantear todo nuestro sistema, nosotros desde las universidades también, cómo pasamos a online, cómo vamos a pasar una forma de mezcla entre presencial y online para dar mejor un servicio. Y por supuesto, los contenidos tienen que ser completados al máximo posible, pero este año es un año completamente excepcional. Yo en ese sentido protegería y pondría en primera instancia la protección de las personas, de la salud y de la vida final. Totalmente atípico. Hemos escuchado a Cristian García, médico epidemiólogo. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Buen día para usted. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Yo quisiera quedarme con Daniel Rivero y con él aclarar un punto que lo decía el doctor, señor Rivero. Es una cuestión de la estructura. Hay un músculo robusto y a usted le preguntamos particularmente por Colombia, pero en ese espejo lo podemos ver hacia los países de América Latina. ¿Es suficientemente robusto para en este momento volver a los colegios y tener toda la garantía de una atención a los niños en este momento? Esa es una respuesta que, como bien ustedes lo mencionaban, lastimosamente en este momento no está centralizada y la información que se dispone es por las iniciativas propias de los territorios. Retomando el ejemplo de un traje a la medida, en este momento estamos en la situación en la cual no se definió una política de Estado alrededor de ese tipo de traje a la medida para los diferentes territorios, no COVID, grandes urbes o pequeñas urbes. En este momento se abrió una posibilidad general para que los gobiernos locales pudieran analizar el retorno. Son datos que hasta ahora están llegando y es preocupante en el sentido en el cual no existe una política común, sino una mera manifestación de decidan ustedes de acuerdo a la evolución de su territorio o municipio. Para el caso concreto de nuestra capital de Bogotá, nos socializan datos de más o menos a hoy 793.000 estudiantes en colegios oficiales. Del sector público, tenemos 485.000 estudiantes del sector privado y para dejarles a ustedes un dato y una muestra de 1.782 instituciones privadas que albergan esos estudiantes, que albergan un promedio de 30.000 docentes, lograron realizar una encuesta a 380 instituciones. Realmente los datos son insuficientes, los datos no permean a la totalidad de la población, los datos no han logrado integrar el sentir de la población docente con sus representantes, sea por medio sindical o por medio privado, y realmente es un tema complejo que esa descentralización de la decisión se haya dejado únicamente en los territorios y a hoy estemos pensando en regresar con tan poca información. Obviamente, instituciones educativas de estratos altos, de grandes recursos económicos, son las más beneficiadas de esta medida. Han podido regresar teniendo elementos de última tecnología de prevención del contagio, soportando económicamente toda la situación que rodea tener educación virtual y presencial al tiempo, pero nuevamente en un país permeado por la desigualdad deja por fuera a las instituciones de las clases sociales menos favorecidas, con poca información y con poca claridad de qué hacer. Así es, la información y además la tecnología y el uso de recursos son importantísimos para prevenir esto en el regreso a clases. Daniel Rivero, líder en temas educativos, muchas gracias por estos minutos en la mañana de NTN 24.
A ustedes por la invitación, muchas gracias.